Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Qué gozo estar con ustedes a esta hora, un poquito con algunos minutos de retraso, pero aquí estamos. Feliz tarde para todos. Un gozo para mí poder presentarles otra vez desde esta plataforma, desde acá, desde la casa, el mensaje de la palabra del Señor. Hoy otra vez la nieve simplemente nos dijo quédense en casa. La verdad es que todo este tiempo nos hemos quedado en casa. Bueno, quiero decir por el asunto de la pandemia, aunque obviamente en el caso de nosotros ya tenemos un buen tiempo con nuestros cultos de una forma personal. Pero en fin, hoy estamos otra vez transmitiendo desde acá de la casa. Para mí es un gozo hacerlo. Soy el pastor Julio Ruiz, pastor de la Iglesia Bautista Ambiente de Gracia aquí en Virginia, Estados Unidos. Y hoy es 7 de febrero. Así es que ya comenzamos este segundo mes del año y por acá estamos. Vamos hoy a estar predicando, trayéndoles un mensaje que considero como siempre mensajes necesarios y oportunos. Estoy deteniendo todavía la serie que vengo haciendo de la carta a los Colosenses. Cuando estemos en el templo nos vamos a activar con esto, pero hoy quiero presentarles otro mensaje que siento en mi corazón que es necesario que lo traigamos. Total es la palabra del Señor, siempre hay en ella un mensaje de gozo, de esperanza, pero sobre todas las cosas un mensaje de aliento. Creo que vivimos tiempos donde esta palabra la necesitamos y por eso la voy a presentar hoy. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 10. Mientras se ubican y le doy a todos la palabra de bienvenida, los hermanos de la iglesia y a los que se estén conectando a esta hora, todos sean bienvenidos a este su tiempo con la palabra del Señor. Otra vez, vamos a leer en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 10. Hoy voy a traerles el tema que lo titulamos Durmiendo en medio de la prueba, o si prefiere, Durmiendo con las cadenas. Cualquiera sea el título que le convenga mejor, pongámosle o póngaselo de manera que hoy pues usted sienta que este mensaje es un mensaje para su vida, es un mensaje de aliento, es un mensaje de ayuda en medio de las crisis, en medio de las circunstancias que vivimos. Leo la palabra del Señor otra vez en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 10, y el texto dice así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Subraye ese texto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Esta es otra frase que quiero que subraye. Estaba Pedro durmiendo entre soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y la luz de Dios resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, subraya eso también, las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, subraya eso también, la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios bendiga esta palabra, que Dios use en esta tarde este mensaje para bendición de tu vida, para que esta tarde, al ser confrontado con esta palabra, con esta rica palabra, tú puedas entonces experimentar lo que Pedro experimentó en un momento como de su vida cuando estaba pasando por una gran prueba, cómo fue liberado de ella. Vamos a orar allí. Padre Celestial, encomendamos en tus manos este mensaje.
Pedimos tu bendición, Señor, para lo que vamos a hacer. Oro en esta hora especialmente por aquellos que nos están escuchando, que están allí atentos a lo que tú quieres hablarnos por esta palabra, por este texto. Señor, cual sea la crisis que alguien esté viviendo, la circunstancia, la prueba que en este momento esté experimentando, por lo que sea, en el nombre de Jesús, yo suplico que esta palabra que estoy trayendo ahora pueda ser una palabra que toque su vida, que hable a su corazón y que al igual que Pedro, Señor, él se levante, hoy se levante de esta situación, de manera que se rompan las cadenas, Señor, de esa prisión, se rompan las cadenas de la prueba que pueda estar pasando y puedan entonces dar gloria a Dios porque tú has obrado en su vida. Gracias, gracias, Señor, por esta palabra que traemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a entrar en materia de este texto y hacernos las preguntas que creo que van a ser preguntas que nos van a ir orientando en lo que va a ser este tema de esta tarde. ¿Cómo enfrenta usted una crisis? ¿Qué hace cuando ellas tocan su puerta? ¿Puede dormir tranquilo en medio de una prueba? En un sentido esto va a ser el tema, ¿verdad? Durmiendo a pesar o en medio de la prueba, o durmiendo con cadenas, que es otra forma de decir que hay pruebas difíciles en la vida, pero que bajo las circunstancias en las cuales nos encontramos con un pasaje como esto, vemos a un hombre totalmente confiado en el Señor que está durmiendo a pesar de las pruebas. Y es que las crisis no se toman vacaciones, las pruebas no se toman vacaciones. Nos pueden visitar en cualquier momento, cuando menos esperamos. Nadie está exento de pasar por ellas. Vienen en diferentes paquetes y tamaños. Las intenciones de ellas es golpearnos y en algunos casos hasta llevarnos a estados de desesperación, de preocupación y de desaliento. Herodes era un hombre cruel, salvaje y vil. Él era el perfecto instrumento del diablo para crear una crisis en los apóstoles. Acordémonos que la iglesia está avanzando, la iglesia está creciendo, pero el propósito siempre de Satanás, en este caso utilizando a un instrumento como Herodes, es detener la obra del Señor. Así que al igual que en tiempos como eso, el enemigo sigue atacando, el enemigo sigue obrando. Herodes, por supuesto, es una típica representación de Satanás. Este hombre descubrió que la muerte de Jacobo construyó su popularidad o contribuyó para su popularidad. Y sabiendo que poniendo en la cárcel a Pedro, su popularidad iba a ser más grande en medio de los judíos, pues lo tenía listo para sacrificarlo el siguiente día, para que corriera la misma suerte de su muy amigo Jacobo. Él sabía que después de la Pascua, entonces Pedro lo iba a poner más corto de estatura y le iba a pasar lo mismo, repito, que lo que le pasó en el caso de Jacobo. El diablo sabe lo que puede hacer en circunstancias como esta. Y él anda rodeando la tierra precisamente para crear esas crisis en medio de aquellos servidores del Señor, aquellos que siguen al Señor, aquellos que aman al Señor. Él está siempre buscando la forma de crear una crisis. Así que si usted no se ha encontrado con él, como alguien dijo, es porque va en esa misma dirección. Pero arriésguese a ir en sentido contrario a como anda Satanás y usted entonces va a ser probado, usted va a ser sacudido por alguna crisis y eso es lo que precisamente vemos en un pasaje como este. Pero vamos a descubrir en este pasaje la presencia poderosa de Dios para enfrentar las adversidades en esos momentos donde, como he dicho, pues vienen esas crisis, vienen esas circunstancias, pero qué bueno saber que aun cuando esto venga, también viene la poderosa dirección de Dios en nuestras vidas, su poderosa presencia. Entonces, vamos a preguntarnos y vamos a descubrir varios principios esta tarde. ¿Cómo es eso que podemos dormir en medio de una prueba? ¿Cómo es eso que podemos estar tranquilos aun cuando estemos, en el caso de Pedro, por ejemplo, con cadenas en sus manos, atado a estos soldados? ¿Cómo podemos pasar una noche tranquila en medio de una circunstancia tan adversa? Ese es el propósito de este tema, ese es el propósito de esta palabra. Que nosotros descubramos a la luz de este texto, entonces cómo enfrentarnos a esta circunstancia, cómo pasar esos momentos, cómo superar esas pruebas de la vida. Y aquí es donde vamos a ver algunos principios, rectores, principios que nos ayudan entonces a superar esas circunstancias tan adversas por las cuales pasamos. Voy a dar el primer principio y es este. Pudiera ser que nuestras manos estén atadas, pero las manos de Dios estarán siempre libres. Este es el primer principio.
pudieran ser que nuestras manos estén atadas. Hablo de la simbología en el caso de Pedro, que sus manos estaban atadas a dos soldados con cadenas. Estaba allí, por supuesto, preso en esa circunstancia. Y aun cuando esto puede ser cierto, hablando precisamente de las manos atadas, las manos encadenadas, entonces el principio que vamos a revelar esta tarde es que las manos de Dios siempre están libres para obrar. Por allá Jesucristo nos dejó una palabra que yo quiero enfatizarla. Él dijo esto allá en Juan 5:17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ese texto es significativo en lo que voy a explicar, porque nos ayuda entonces a ver que detrás de esa circunstancia, de esa prueba, de esas crisis que pasan en nuestras vidas, hay un Dios que está trabajando. Pero aún me alegra más todavía al saber que el mismo Cristo dijo eso: mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Qué significa eso? Que Él no se detiene. Pero añade: y yo también. Lo cual entonces nos habla mucho de la promesa y la seguridad que tenemos en medio de la circunstancia por la cual pasamos. Por lo tanto, tenemos que saber que su mano se mueve de una forma misteriosa y especial. Dios está detrás de lo que no vemos, haciendo cosas extraordinarias que posteriormente nos pueden sorprender, porque así es como Dios trabaja. En esta historia observamos las manos criminales de Herodes, matando y poniendo preso a los apóstoles. Vemos a Pedro con sus manos encadenadas, pero vemos entonces la mano de Dios que está allí lista, que está presta para obrar, que no se detiene en medio de las circunstancias. Y la pregunta que sigue surgiendo acá entonces en este texto, y este mensaje es: ¿está usted pasando por una crisis? ¿No ve a Dios que está obrando? ¿No ve al Señor actuando en su vida? Entonces le animo a que no se aflija, porque su mano no se ha cortado para bendecirnos. Dios está todavía obrando y sigue obrando y lo seguirá obrando por el resto de nuestras vidas. Bien pudiera usted encontrarse en un caos donde no le encuentra sentido la vida, y todo lo que pensó que andaba bien ahora ve que anda mal, y pronto descubre entonces que quien está trabajando allí, quien está obrando, es el mismo Satanás. Al ver esta historia de Pedro, entonces vendrán preguntas muy lógicas, preguntas muy humanas, preguntas que nos hacemos, como esta, por ejemplo: ¿por qué Dios permitió que Herodes reinara? ¿Por qué Jacobo murió y Pedro fue librado? ¿Acaso Dios tiene hijos favoritos? ¿No fue Jacobo acaso uno de los íntimos amigos del Señor, de ese grupo de los tres que andaba siempre con Jesús y que se retiraba con ellos y con él especialmente? ¿No había orado Jesucristo en la famosa oración intercesora de Juan 17 por ello, para que Dios los protegiera, para que Dios los cuidara? ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Qué sucedió en esta parte? Pero mis amados, no vivimos de explicaciones. La vida no es un misterio que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Y lo que nosotros necesitamos saber es cómo la mano escondida de Dios está trabajando, cómo sus propósitos se siguen cumpliendo, cómo es que a pesar de que vemos el triunfo de la maldad, el triunfo de un Satanás, el triunfo de un Herodes, siempre veremos el triunfo de Dios en medio de las circunstancias. Entonces, Él está permitiendo que todo funcione para bien. Y eso es lo que al fin y al cabo nosotros debemos entender. ¿Ha sentido que Dios entonces arruina de un momento algo que usted está haciendo, algo que está, o incluso alguna situación en su vida, y que no ve salida a su crisis? Bienvenido entonces a este mundo, bienvenido a esta vida, bienvenido a este tiempo, porque es precisamente ahí donde nosotros vamos a ver un Dios poderoso obrando, manifestándose, como su mano entonces no se va a detener frente a las circunstancias adversas. Así es que lo que tenemos que ver es que hay una soberanía divina que se mueve en todas las circunstancias. Apreciado hermano, quiero decirte que el Romanos 8:28 sigue siendo el texto que se cumple en nuestras vidas. Y en circunstancias como esta vemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pedro fue un hombre llamado. Pedro era un apóstol. Pedro era el gran hombre de Dios para llevar su mensaje a tantas partes. Él está pasando por una tremenda crisis, pero Romanos 8:28 se está cumpliendo en su vida, cuando precisamente vemos la manera como Dios está obrando y cómo va a obrarlo en toda esta historia. Dios permitió que Pedro fuera encerrado y que Jacobo muriera prematuramente
porque él tenía sus propósitos, él tenía sus planes. ¿Por qué? ¿Porque él es caprichoso? No. Necesitamos madurar entonces para entender que aun cuando vemos que todo en la vida anda bien, pero que de repente las cosas cambian, que de repente de un momento a otro llega la adversidad y que no le encontramos sentido a la vida, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir dando por sentado que Dios está en control de todas las cosas, que la mano de Dios no se ha detenido, que Dios sigue trabajando. Estamos, por ejemplo, en este tiempo viendo tantas personas que están muriendo, hombres y mujeres de Dios en su temprana vida, todavía muy útiles para la obra, pero especialmente muy amados por sus familias. Estamos viendo cómo ya están, pues, están desapareciendo. He dicho que pareciera que esta generación de la cual somos parte ahora como que tiende a desaparecer con esta situación de la pandemia. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no obras? ¿Qué está sucediendo? De repente vemos bendiciones bendiciones a la vista, pero también vemos crisis a la vista y no parece que haya una solución tan fácil. Pero debemos entender que lo bueno y lo malo trabajan juntos. Y eso es algo que a veces no entendemos en estas circunstancias. De esa manera no podemos esperar que una cosa se suceda primero y que la otra después. Van juntas, así como los rieles de un tren van juntos, van caminando juntos. Y de esa manera entonces entender que ciertamente las cosas suceden con un propósito, vienen a la vida con algún plan, pero Dios está obrando. La mano de Dios no se ha cortado para bendecirnos. Él está presente, Él está allí actuando. Dios está detrás de la crisis. Su presencia es real en cada momento. Es lo que yo tengo que cada vez más descubrir y darme cuenta entonces que no estoy solo, que las circunstancias por las cuales estoy pasando me hacen más bien saber y confiar que Dios está trabajando. Es verdad, como he dicho, en el caso de Pedro, estaba encadenado, sus manos estaban atadas a dos soldados allí que lo custodiaban. Pero la mano de Dios estaba libre. Él está preso, pero la mano de Dios está libre en la cárcel. Y eso es lo que nos interesa. De igual manera, aplicarlo a tu vida. Puede ser que veas cualquier situación pues adversa, muy adversa en tu vida, una circunstancia muy difícil en tu vida, pero la mano de Dios está obrando, sigue obrando. Podemos decir entonces que aquella cárcel era en un sentido la cárcel de la libertad, porque aun cuando Pedro está de esta manera tan custodiado, las cosas que vienen de Dios están libres. Y vamos a ver el segundo principio. Pudiera ser que estemos en una prisión entonces en este caso, pero la oración estará siempre libre. Y esto me encanta de esta historia. Pudiera ser que estamos en una prisión, que tú estás en una prisión, llámese prueba, llámese crisis, llame lo que se llame, pero la oración intercesora, la oración poderosa que hace la iglesia del Señor, que hacen los hijos de Dios, siempre está libre. La buena noticia es que te podrán poner preso, hablando en cualquier circunstancia de tu vida, pero la oración siempre queda libre para actuar y para obrar. Miren lo que dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. He aquí el secreto. He aquí la razón por la cual Pedro podía dormir tranquilo, aun cuando se le había dicho que el día siguiente le iban a cortar su cabeza. La única manera como uno puede entonces dormir tranquilo, sin preocupaciones, sereno en una noche que pudiera presagiar muchas cosas malas, es porque sabemos que detrás de esa crisis hay una oración que nos sostiene, hay oraciones que nos ayudan, hay oraciones que hace el pueblo de Dios a favor nuestro cuando estamos hablando de pasar por esa crisis. Vamos a analizarlo de esta manera. Si hay algo que Dios le agrada es ver a una iglesia rendida en oración. Nada desata más rápido su poder y su presencia que cuando sus hijos, como dice este texto, oran sin cesar a Dios, oran a Él, porque al fin y al cabo a Él va nuestra oración. La oración pone de manifiesto que si bien es cierto que hay una crisis que parece imposible para los hombres, para Dios es asunto de tiempo al ver su respuesta. Era imposible, por ejemplo, que Pedro saliera de la cárcel, por supuesto, y que se librara de las manos sangrientas de aquel terrible hombre llamado Herodes. Pero ¿qué sucedió? Que mientras Herodes se mantenía en su propósito de destruir a Pedro, la iglesia se mantenía en el propósito de que Pedro fuera liberado. Él pudiera salir de esa circunstancia. Un total de 16 soldados custodiaban a Pedro. Venían por turnos, estaban en diferentes lugares.
Herodes se había asegurado de que ese preso era un preso demasiado valioso, un preso demasiado importante, que no se saliera, que no se escapara, que no huyera. Y por eso entonces le había puesto tantos soldados, incluyendo, dice la historia que era que sus manos estaban colocadas con cadena en dos soldados. La costumbre de ese tiempo de los soldados romanos era que un preso estaba en todo caso custodiado por un soldado y sus manos estaban atadas al soldado. Pero Herodes, sabiendo entonces de quién era Pedro, le puso dos soldados como para dar más seguridad y él no se saliera de la cárcel. Dos entonces le tenían custodiado de esta manera. Pedro estaba en una extrema seguridad. El apóstol estaba en una crisis de muerte. La sentencia estaba echada. Era cuestión de tiempo para que entonces él muriera. Pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Aquí está el secreto, mis amados hermanos, amados amigos que me escuchan. Muchas veces nosotros dejamos que las crisis, las pruebas nos agobien, pero nos olvidamos que detrás de la crisis, detrás de la prueba, hay un poder más grande y es el poder de la oración. Es lo que estamos entonces descubriendo en un pasaje como este. Dios obra de esta manera especial. No hay crisis tan grande que no sea resuelta a través de la oración. Por lo tanto, cada dificultad en nuestras vidas es la oportunidad de Dios para dar una respuesta oportuna que viene de la oración, pero esa oración persistente. Dios no olvida tu crisis, Dios no olvida tu prueba, Dios no olvida por lo que estás pasando, pero Dios demanda que oremos, Dios demanda que intercedamos y que sea nuestra oración tan persistente que a pesar de todas las cosas que pudiéramos estar pasando, esa oración entonces Dios la va a oír, Dios va a obrar. Es interesante que en este mismo versículo 5 podemos ver la frecuencia de esa oración. Dice que ellos hacían oración insistente, permanente, y de esto entonces la respuesta de Dios no se va a esperar. De modo pues que Pedro estaba en la cárcel y al parecer pues Dios no tiene ningún apuro en sacarlo. Él tiene un dominio total de la circunstancia, él sabe lo que está pasando. Es interesante que los estudiosos, los que nos hablan de este tipo de oración, de cómo oraba la iglesia, es una referencia a algo que me gusta mucho poder explicarlo y poder presentarlo, porque es el tipo de oración que Dios escucha. Hay un verbo en griego que es ektenos, que está relacionado con otro verbo que se llama ektenes. Un término interesante, es un término médico que describe el estiramiento de un músculo hasta su límite. Es cuando un músculo está contraído, entonces la acción de estirarlo hasta que llega a su lugar nos revela entonces que así era como la iglesia en ese momento hacía la oración. No era cualquier oración, una oración insistente, permanente, de mucho ruego. Es más, este tipo de oración era similar en el sentido del propósito a lo que Jesús hizo en el Getsemaní, cuando dice que oraba más y más intensamente. Ese es el tipo de oración, por supuesto, que Dios va a oír. Una de las grandes lecciones de la oración es la persistencia. Hay que recordar que las demoras de Dios entonces no son negaciones. Si Dios no obra en un momento determinado, Él no está negando. En todo caso, Él está obrando para bien. Y otra vez, es bueno decirlo en este mensaje, porque hay dos cosas que se ponen de manifiesto. Jacobo había muerto, pero ahora Pedro está en la cárcel. Y otra vez, cuando uno ve esto, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué tú obras así? Otra vez, hermanos, nosotros no estamos para hacerles preguntas a Dios, sino para en todo caso aceptar cuáles son sus planes, porque siempre sus planes serán mejores que nuestras preguntas. Detrás de todas nuestras inquietudes hay un Dios que sabe hacer las cosas y las hace perfectamente. Él sabe lo que está pasando. Entonces hay que orar. Uno no sabe entonces cómo Dios va a orar en un momento determinado. Y es bueno decir esto porque a veces nosotros pudiéramos estar orando por algo que queremos, que deseamos que sea así, pero de repente vemos que es todo lo contrario. Vemos entonces que hay otra salida, que se presenta otra situación. Nos preguntamos, ¿nos falló Dios en la oración? ¿Qué sucedió allí? No, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Dios no deja de trabajar y de obrar. Pero Él lo hace precisamente según las circunstancias. Así que en aquel tiempo la iglesia se unió a orar. El diablo sabe que cuando la iglesia se dedica a la oración, estos son los resultados. Cuando estamos orando, lo hacemos a Dios y es esa fe
que contiene esa oración de fe que es la que va a levantar entonces al que está en esa circunstancia. Clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé. La iglesia tenía fe en la oración y creyó en esto y se mantuvo en esa persistencia, en esa insistencia, y vamos a ver entonces lo que sucede. Voy a mi tercer principio. El tercer principio es que pudiera ser que Herodes ha decidido destruirte, pero Dios es poderoso para protegerte. Otra vez, la determinación de un Herodes, aquí tipificando a Satanás, su meta, su propósito, su determinación es destruirnos. Pero nuestro Dios, que es todopoderoso, está allí para protegernos, para cuidarnos de la circunstancia que sea. El versículo 6 nos muestra entonces a un Pedro que está durmiendo. Y es interesante que dice la Biblia que él estaba allí, estaba durmiendo, estaba allí, obviamente, pues sus manos estaban atadas a los soldados. Y mientras esto sucedía, él está allí entonces en esa circunstancia, está durmiendo. A un soldado no se le permitía dormir, pero al preso, y el preso llamado Pedro, sí podía dormir. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Pedro está durmiendo? Él sabía lo que había pasado a su amigo. Sabía todo lo que estaba por venir. Estaba consciente de que su vida estaba prácticamente a un paso de la muerte. Sin embargo, él está durmiendo. Y hermano, aquí hay algo que es maravilloso y es la paz que produce la presencia poderosa del Señor en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, en esos tiempos difíciles. ¿Cómo estaría usted la noche anterior cuando se le ha dicho que va a morir? Cuando sabe que ya el siguiente día, por ejemplo, en alguna otra circunstancia que se pueda vivir de esto y que le han dicho que va a morir. Obviamente la situación tendríamos que pensarla. Pero aquí tenemos a un creyente, a un hijo de Dios que tiene paz, que tiene la seguridad, tiene la certeza, tiene la confianza en que de alguna otra manera Dios lo va a sacar de allí. Si es que se lo va a llevar, pues como dijo Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. O si es que lo va a librar, pues también está tranquilo. Así que como dijo Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dios es al fin y al cabo el que determina qué va a suceder. Así que Pedro dormía tan profundamente que el ángel tuvo que tocarle por un costado para levantarle. Le dice, levántate, levántate, Pedro, que ya es hora de irnos. La paz de Dios permite dormir con tranquilidad en medio de la tormenta. Es descansar sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Cómo puede uno dormir en medio de la crisis? ¿Por qué lo hizo Pedro? Él no tenía temor de morir porque Cristo había resucitado. Él tuvo un encuentro con su Cristo resucitado que lo levantó, lo restauró, por cierto, allá en esa historia que tenemos después de cuando Cristo resucitó y que le dijo, Pedro, si me amas, apacienta mis corderos y mis ovejas, y es lo que está haciendo ahora. Él está obedeciendo, por lo tanto, él está durmiendo porque su Cristo resucitado le dijo que estaría con él y que lo acompañaría en el resto de su vida. Fue cierto que en alguna oportunidad Pedro le negó, pero ahora entonces él sabe que su maestro vive y que su maestro Jesucristo, su amado Señor, es quien le va a sacar de esa circunstancia. ¿Qué sucedió entonces? Vino un ángel, mira el versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y la luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué glorioso este texto. Levántate pronto, y al levantarse simplemente las cadenas se rompieron. Usted tiene que imaginarse lo siguiente. Aquellas cadenas tenían que ser, además de pesadas, sumamente guardadas, sumamente custodiadas. Tenían que tener unas cerraduras muy particulares. Desde el punto de vista humano, Pedro no tenía ninguna posibilidad de salir de eso. Pero aquí estamos viendo que el poder de Dios sigue siendo el más poderoso frente al poder del mismo Herodes y de los que estaban allí custodiando la cárcel. Ahora veamos lo siguiente. Si el diablo tiene a un Herodes para destruir tu vida, Dios tiene un ángel que vendrá a tu socorro en medio de la tempestad cuando más está fuerte en tu vida. Dios no entra por las puertas humanas. Él aparece en medio de la crisis. Nada hay imposible para Dios. Y es lo que estamos viendo acá.
Algunas pruebas en la vida son como las cárceles que tienen como propósito desalentarnos y ponernos en retirada con el Señor. Pero la certeza de quien nos acompaña en las pruebas debiera entonces llenarnos de paz. Otra vez, allí está Pedro, está durmiendo y él duerme porque sabe que su Dios lo acompaña. Por allá seguramente le había aplicado las promesas de los salmos, que dice que yo descansé y dormía porque tú me sustentabas, porque tú me cuidabas. Y es lo que hace precisamente el Señor. Como dice también la Biblia aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Seguramente Pedro conoce ese texto o conoce aquel que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Y esa era la razón por la cual Pedro estaba durmiendo en ese momento. Mis amados, la paz de Dios es el soldado que custodia el corazón en esa angustia, en esa zozobra, cuando las crisis se hacen presentes. Yo no sé si usted había entendido ese texto tan conocido que lo usamos con mucha frecuencia en los estudios o predicaciones, que dice que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos delante del Señor. Esa palabra guardará, allí hablando de la paz, es un soldado precisamente. El término es un término militar. Es como que el corazón está entonces allí, por supuesto, en el centro de nuestras vidas, y que es propenso entonces a que cualquier crisis, a cualquier prueba lo mueva, lo sacuda. Sin embargo, hay un soldado que se llama la paz, que está custodiando ese corazón precisamente para que no se agite, para que esté tranquilo, para que duerma en paz, para que las crisis que le lleguen a la vida, él las pueda enfrentar con esa seguridad de que el Señor está con él. Así es. Y eso es lo que hace la paz del Señor. Cuando la paz de Dios, pues hay una diferencia, he dicho eso en anterior ocasión, hay una diferencia en la paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios es el momento cuando usted y yo nos reconciliamos con Jesucristo, cuando le entregamos nuestro corazón al Señor. Pero la paz de Dios es algo continuo, constante, que yo debo disfrutarla, que yo debo tenerla. Hay muchas personas que han hecho una paz con Dios, pero no tienen la paz de Dios. Su corazón está agitado, su corazón está perturbado. Hay una continua crisis en sus vidas. No han descubierto lo que significa entonces esto de la paz de Dios en sus vidas. Pedro, en este caso, estaba disfrutando de la paz de Dios, porque él sabía entonces que aquel que está en ese momento con él, en esas circunstancias, es Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Todo estaba allí, era imposible que saliera. Sin embargo, entonces, la poderosa presencia de Dios a través de un ángel que se hizo presente, entonces, tuvo como resultado lo que vamos a ver finalmente. Lo que vamos a ver finalmente es esto. Pudiera ser que se vea imposible salir de la cárcel, pero Dios tiene las llaves de tu libertad. Otra vez este principio. Pudiera ser que hay una cárcel donde es imposible salir, pero Dios tiene las llaves de tu libertad. Y eso es lo que nosotros finalmente debemos asegurarnos. Y en una historia como esta nos presenta precisamente esa verdad. Los ángeles, apreciado hermano, los ángeles no necesitan llaves para entrar en las cárceles. Simplemente su presencia se manifiesta. De un momento a otro está allí, se hace presente esa presencia poderosa del Señor. Dice el texto que fue tan grande este impacto que cuando el ángel se presentó allí, todo el cuarto se llenó de luz. Porque eso es lo que hace precisamente Dios. En ese momento había oscuridad. Esa cárcel estaba oscura por razones obvias. Así eran las cárceles de ese tiempo. Pero allí entonces llegó la presencia poderosa de Dios a través de un ángel y todo se llenó de luz. ¿Qué nos dice también este texto? Que las crisis de la vida, las pruebas de la vida tienen el propósito de llenar de oscuridad nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestro ser, llenarnos de oscuridad. Pero cuando dejamos que la presencia poderosa del Señor nos asista, entonces la crisis por la cual estamos pasando se llena de tal luz que desaparece, porque es la presencia poderosa, la presencia única del Señor obrando en una circunstancia como esta. Bien pudieras entonces tú estar en este momento pasando por esos momentos muy difíciles en tu vida, pero si dejas que esa poderosa presencia del Señor, en este caso fue manifestada por un ángel, pero la presencia del Señor la tenemos ahora por medio medio del Espíritu Santo, que en efecto mora en nuestras vidas y que se hace presente en nuestras vidas,
para llenarnos de luz en medio de esa oscuridad que produce la prueba por la cual estamos pasando. Entonces aquí tenemos este principio. Pudiera ser que haya algo imposible tomando en cuenta una cárcel que es impenetrable, de la cual no se puede salir. Pero Dios tiene las llaves de la libertad. Finalmente Él es quien va a obrar en esta circunstancia. ¿Piensa usted que Dios entonces había perdido el control cuando Jacobo fue ejecutado o cuando Pedro fue puesto en la cárcel? No, Dios no perdió el control. Todo lo contrario, él sabía lo que estaba pasando y lo que iba a suceder, porque hay un poder obrando detrás de la crisis. Vea lo que dice el versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que quedaba la ciudad, la cual, escuche, se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ahora, yo quiero que me sigan esta parte, porque aquí hay algo maravilloso, aquí hay algo extraordinario. Todo aquel lugar estaba herméticamente impenetrable, no había forma de salir de aquella cárcel. Pero es aquí donde vemos la obra maravillosa de nuestro Señor. Es aquí donde necesitamos creerle a Dios, creer que Él es suficiente, que Él tiene poder suficiente para sacarnos de esa cárcel, no importa cuál sea. Por cierto, por allá el salmista dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hay cárceles en nuestras vidas que nos tienen precisamente bajo esa prisión, bajo esa circunstancia, que necesitamos creerle al Señor para que Él pueda sacarnos precisamente de esa cárcel, de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque Él tiene la llave, Él tiene las llaves. Fíjese cómo dice el texto, llegaron a la puerta de hierro, porque no era cualquier puerta, y uno tiene que imaginarse lo tremendo que eran esas puertas desde el punto de vista de custodiar a tantos presos famosos que por supuesto había en ese tiempo, en ese entonces, como los hay hoy por supuesto, y las cárceles siempre tienen unas enormes seguridades, y esta es una de ellas. Sin embargo, dice que se abrió la puerta por sí sola, se abrió. Y es aquí cuando vemos entonces que para lo que parece imposible para los hombres, todo es posible para Dios. No importa cuál sea la circunstancia por la cual se esté pasando, sabemos que hay un Dios que está obrando, que está actuando, y que detrás entonces de esa prueba hay una mano, hay una dirección divina que está actuando. Fue un ángel, lo sacó, y el resto es historia de lo que pasó. Dios toma su tiempo, amados hermanos, amados amigos. A lo mejor se está haciendo la pregunta, ¿dónde está Dios entonces en mi crisis? Y mientras algunos piensan que Él es débil y que no puede hacer nada, aquí lo vemos entonces obrar de una manera extraordinaria. Un ángel sacó a Pedro fuera de la cárcel y le dijo, bien, Pedro, hasta luego, ya estás libre, sal. ¿Es Dios capaz o no para obrar en mi crisis? Tome en cuenta entonces lo siguiente, la liberación de Pedro llegó al último instante. Dios no actúa bajo presión de nadie, menos bajo nuestra presión. A veces nosotros queremos que Dios haga las cosas y que las hagan, pero Dios se toma su tiempo. Él no se desespera como muchos de nosotros. Esta historia se desarrolla sin ninguna prisa. Dios está en control de las circunstancias y debemos precisamente saber que en esas circunstancias adversas y difíciles de la vida, pues Él sigue estando en control. Mire cómo entonces el ángel llegó y dijo, levántate, levántate, vamos, levántate, ya no duermas más, Pedro, es hora de que salgas de esta circunstancia. Y Pedro estaba tan profundamente dormido que él tuvo que moverlo varias veces seguramente para que él se despertara. Mis hermanos, la lección del ángel pidiendo a Pedro que se vistiera era para afirmarle que él iba a salir de la crisis de esa condición a un estado de dignidad. Y es lo que el Señor hace, y es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Simplemente nos dice de igual manera, llegó la hora de tu libertad, llegó la hora de que te levantes, llegó la hora de que te vistas, llegó la hora de que cambies de condición, porque estoy acá precisamente para darte esa libertad que necesitas. Los presos que se escapan de la prisión son los que han hecho lo malo, pero los presos que son escoltados por un ángel son aquellos que aman y temen al Señor. Y eso es lo que está pasando con este preso. Un preso llamado Pedro, con un gran y profundo amor por su Señor,
ahora sale de la cárcel. Una cárcel absolutamente protegida, con muchos soldados. Herodes seguramente a lo mejor ni dormiría él pensando en el logro que iba a tener en el siguiente día para matar a Pedro. Su popularidad iba a crecer más todavía. Pero mis amados hermanos, mientras Satanás está haciendo sus planes para destruirnos, Dios ya ha hecho sus planes para libertarnos. Ya Dios tiene sus propósitos para guiarnos en esos momentos tan difíciles de la vida. Voy concluyendo con estos pensamientos. ¿Qué hace usted frente a una crisis de su vida? Bueno, hay que recordar que Dios tiene el control de cada situación, pero necesitamos seguir la presencia de Dios detrás de la crisis. El poder de la oración y el poder de la paz deben estar presentes. Y eso es lo que finalmente sucede. Y yo quiero decirles esta tarde, para orar al Señor, por ti especialmente, que Herodes no supo con quién se estaba metiendo. Él creyó que matando a Jacobo y poniendo preso a Pedro, su popularidad iba a subir, porque era un político al fin y al cabo. Miren lo que sucedió, los versículos 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y escuche esto. Al momento un ángel del Señor, otra vez, la intervención de un ángel. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y escuche, y expiró comido de gusanos. Y termina diciendo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué significa esto? Frente al poder de Dios no puede imperar el poder de Satanás. Es verdad, hay una crisis, hay una prueba, pero ¿sabe la otra verdad? Dios está detrás de la crisis, Dios está detrás de tu prueba, Dios está detrás de las circunstancias. Por lo tanto, si es así, tú puedes dormir tranquilo, aunque tengas esas cadenas. ¿Sabes por qué? Porque la presencia poderosa del Señor te hace vivir confiado, seguro, que no importa las circunstancias tan adversas de la vida, Dios te ha prometido su presencia. Sea que pase por las aguas, sea que pase por el fuego, sea que pase por la circunstancia que sea, el Señor está contigo. Que así sea, mis amados, que Dios te bendiga y que Dios pueda obrar en tu circunstancia ahora. Que Dios pueda libertarte de lo que estés pasando. Que Dios traiga sanidad en cualquier situación de tu vida. Yo voy a orar en este momento. Voy a pedir que esta palabra que he traído esta tarde estos principios que he dejado, puedan ser principios rectores de tu vida. Y que igual que Pedro, tú puedas descansar, tú puedas dormir tranquilo, sabiendo que a pesar de la crisis que tengas, el Señor está contigo en esa circunstancia tan adversa. Y voy a orar por ti si no has conocido a Cristo como tu Salvador. Estás encadenado a una vida de pecado, a esa vida que te tiene atada al mundo donde no ves salida. Pues quiero orar por ti para que esta tarde el poder de Dios que obró libertando a Pedro es el poder que sigue estando hoy día tan activo, tan real, pueda venir también a tu vida y puedas tú ser liberado. Ora conmigo ahí donde estás. Padre, gracias por esta palabra que me has dado esta tarde. Gracias por este mensaje que he oído, este mensaje de esperanza, este mensaje de consuelo. Es verdad, Señor, que en este momento yo estoy pasando por una crisis, una circunstancia muy difícil, muy adversa. Hay cadenas que me atan, Señor, y que en todo caso no me dejan dormir tranquilo porque hay preocupaciones, hay temores en mi vida. Pero, Señor, dame esa paz que le diste a un Pedro, que pudo dormir, Señor, aún en medio de las circunstancias, en medio de estas pruebas. Ayúdame, Señor, a confiar plenamente en que tú tienes el control de todas las cosas. Yo te rindo a ti, yo te entrego a ti mi vida, yo me convierto a ti, yo te rindo mi corazón a ti en esta hora. Me arrepiento de mis pecados y te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y vengas a mi corazón y me perdones y me hagas un hombre o una mujer con esa paz tan poderosa que me haga entonces vivir de esta manera, que me haga dormir confiado, que me haga estar seguro de que tú estás en mi vida. Gracias por oírme, gracias por perdonarme y gracias por ayudarme. Y como creyente, Señor, también yo te doy gracias porque esta palabra también me ayuda a que en medio de mi prueba, de mi circunstancia, mi adversidad, yo confío plenamente de que tú estás en control de todas las cosas. Y si bien es cierto que hay un Herodes que está tratando de destruir mi vida,
Hay un Jesucristo, el todopoderoso Dios, el que ha resucitado de los muertos, el que ha vencido la muerte también, que me está diciendo, sigue adelante, levántate, hijo, porque te amo, porque tengo un propósito grande para ti. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por estar allí escuchándome. Oro para que este mensaje siga siendo una bendición para tu vida. Si tienes alguna pregunta, alguna duda sobre esto, alguna inquietud, algún comentario, algún motivo de oración, simplemente por favor háznoslo saber. Con mucho gusto nosotros estaremos en contacto contigo. Queremos recordar que este viernes nosotros seguimos, este miércoles seguimos con nuestros estudios bíblicos también de esta forma. El viernes nuestro tiempo de oración. Y esperamos en el Señor que el próximo domingo así estemos otra vez en la iglesia y que la nieve pues no nos haga que nos quedemos en casa. Pero en fin, cualquiera sea la circunstancia que tengamos, seguimos predicando esta palabra. Nuevamente, Dios te bendiga. Gracias por escoger escucharnos. Que esta palabra siga siendo una bendición para ti. Estoy a tu orden y otra vez como pastor para que el Señor pues cualquier cosa en la que podamos ayudarte estamos a la orden para que así sea. Dios una vez más te guarde. Amén.